Buenas tardes, a nuestro equipo nos toca hablar sobre elementos de una referencia. Los elementos de una referencia son muy importantes hoy en día para poder realizar un buen trabajo, la parte final, ya que viene siendo la bibliografía. Pero con el formato APA y con los pasos a seguir del elemento de referencia, se podría decir que hará que se vea un poco mejor tu trabajo. Durante esta presentación vamos a hablar sobre formato, elementos de una referencia, referencias con información incompleta, ordenación de las listas de referencia, referencias con más de un autor, cuándo incluir número de página en las referencias y por último, ejemplos de referencias bibliográficas. Yo explicaré el formato, el cual, por primero, el tamaño del papel. Este debe ser de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Los márgenes, estos deben de ser de 2.54 centímetros en todos los lados, o sea, arriba izquierda, abajo y derecha. La fuente, sin serifas, esta debería ser de Arial 11, Calibri 11 y Lucida Sans Unicode 11. Y si esto incluye serifas, debería ser Times New Roman 12, Georgia 11 y Computer Modern Normal 10. Sobre el encabezado, hay dos tipos de encabezado, el de estudiantes y profesional. Y aquí están sus dos respectivas imágenes. Sobre la numeración de las páginas, esta debe ser en la esquina superior derecha y empieza con la portada como número 1. Sobre los títulos y subtítulos, cada uno tiene su forma dependiendo del nivel. Sobre el interlineado, como regla general se utiliza el interlineado doble. Y la sangría, esta debe ser de media pulgada, o sea, de 1.27 centímetros desde el margen izquierdo. Ok, elementos de una referencia. Cada entrada en una lista de referencias debe incluir los 4 elementos básicos de una referencia, es decir, el autor, fecha de publicación, título del trabajo y fuente para recuperación. El autor se refiere en general a la persona o grupos responsables de una obra, es decir, el creador o los creadores. La fecha de publicación es el año en el que se lanza la obra. El título del trabajo es el nombre de la obra referenciada y da un indicio de qué trata la obra. Y por último, la fuente para recuperación indica donde los lectores pueden recuperar el trabajo citado, como una URL o link o incluso una base de datos. En muchos casos no vamos a obtener la referencia completa, es decir, muchas veces nos faltará la fecha de publicidad, el año, o a veces no encontraremos el autor de determinado texto en una página web. Al faltar el autor, se sustituye el título por autor, luego proporcione fecha y fuente. Al faltar la fecha, debes informar al autor, sustituir la fecha por s.f. sin fecha y no informar el título y la fuente. A mí me tocó hablar sobre la ordenación de las listas de referencia. Es un poco extenso, pero lo voy a tratar de resumir lo más rápido posible. La lista de referencia debe ser ordenada alfabéticamente por el primer apellido del autor, seguido de las iniciales del mismo nombre del autor. Como subtema del subtema viene siendo orden alfabética de los nombres, que viene siendo ordenar letra por letra, luego ordenar de acuerdo a los prefijos y por último ordenar de acuerdo a los números, para después pasar con varias obras del mismo autor, que viene siendo ordenar varias obras del mismo autor, proporcione el nombre del autor en la primera y todas las referencias posteriores. Posteriormente está la ordenación de referencias institucionales. Ocasionalmente, una obra tendrá como autor una institución, agencia o asociación, o no tendrá ningún autor simplemente. En este caso, debes ordenar las referencias que tengan instituciones como autor la primera palabra significativa del nombre. Luego está autores anónimos. En el caso de un trabajo que esté firmado como anónimo, es diferente a una referencia sin nombre de autor. Comience la entrada con la palabra anónimo enunciada y ordene como si fuera anónimo, como si anónimo fuera un verdadero nombre. Y por último está la ordenación alfabética de un número. Si una entrada de lista de referencias comienza con un número, debes ordenar la entrada en la lista de referencias como si el número estuviera escrito. Referencias con más de un autor. La APA se ha actualizado en su 5ª edición, contando ahora con hasta 20 autores y más en comparación con los 7 anteriores. Hasta 23 autores, los nombres de los autores deben de estar invertidos, apellido y nombre, y se deben enumerar hasta 20 autores en la lista de referencias, que vendría siendo el primer ejemplo. Más de 20 autores, el libro tiene más de 20 autores, es necesario enumerar los primeros 19 autores
y usar puntos suspensivos después del nombre del 19 autor, que vendría siendo el último ejemplo. ¿Cuándo incluir número de página en la referencia? Básicamente, los números de páginas incluyen una referencia cuando citas una parte específica de un trabajo más grande, como un capítulo de un libro o un artículo en una revista o periódico. Como está el ejemplo del capítulo de un libro editado. Cuando cita un capítulo en un libro editado, se incluye el rango de páginas del capítulo en formato APA. Y finalmente se presentan unos ejemplos de referencias. En el manual vienen una gran cantidad de ejemplos, sin embargo yo decidí elegir los 5 que creo que son los que más utilizamos. Vienen también que se puede sacar referencias en redes sociales como son Twitter, Instagram, incluso hay un formato específico para Wikipedia. Cada uno de los ejemplos que, bueno, les presento son más que nada la estructura de lo que tiene que llevar y los elementos, principalmente, y lo más importante siempre es el autor. Y siempre se inicia primero con el apellido, después continuamos con el nombre. Es así como en, por ejemplo, el video y la página web y la revista llevan el link, ya si es digital. En la revista lleva el volumen, que técnicamente es el número de la revista, el volumen que es, cuántos números hay. Lleva también, en la revista, lleva el título del artículo que estamos investigando, el título de la revista, es decir, de donde sacamos pues el tema, el número de página y el número de página final. En los videos de YouTube, bueno, en los videos que principalmente son de YouTube, son el nombre del autor, como siempre, el nombre de usuario en YouTube, el link específicamente. Algunos llevan o no llevan año porque igual puede y no puede que sea relevante para la investigación. Ya para finalizar, voy a dar una breve conclusión. Con esta presentación esperemos que hayan logrado entender un poco más sobre los elementos de referencia, que viene siendo muy importante, como lo dije al principio, para tus presentaciones académicas, ya que le da un poco más de formalidad al trabajo. Y pues más que todo es porque es necesario, ya que el formato APA es indispensable hoy en día. Y sin nada más que decir, esperemos que les haya gustado esta presentación. Muchas gracias.